Bueno, en este capítulo de las habas de Pitágoras vamos a ver a un filósofo que es bastante complejo porque toma como punto de referencia muchísimos temas. Este filósofo del que estamos hablando es Immanuel Kant, que es un filósofo alemán nacido en Königsberg. Pero para este capítulo únicamente nos vamos a referir al texto llamado Hacia la paz perpetua, en donde Kant establece un método en el cual los gobiernos de los diferentes estados pueden mantenerse alejados de la guerra si es que siguen lo que este filósofo menciona que es a continuación. En primer lugar, Kant menciona que cuando dos estados acaban de terminar un conflicto bélico hay que firmar un tratado de paz. Pero este tratado de paz no es un tratado que vaya a hacer que más adelante la guerra vaya a volver a suceder. Es decir, no se trata de un armisticio que lo único que busque es prolongar esta espera en la que ya se va a dar el acontecimiento de la guerra, sino lo que busca este tratado de paz es ver las causas que provocan esos conflictos entre esos dos estados para así poder llegar a solucionar esos problemas que se tienen. Es decir, lo único que se busca en un tratado es acabar con las causas que llevan a la enemistad de los pueblos. Y a este respecto podremos mencionar que el diálogo entre ambos estados es muy importante y que se deje todo en claro, y hasta incluso es necesario a veces que un tercer estado intervenga para que se pueda dar la solución del conflicto, ya sea como que se solucione ese problema que tienen en otra nación distinta a la de ambos estados. ¿Para qué? Para que haya una neutralidad. Entonces, cuando este diálogo se somete a decir tal cual qué es lo que está generando ese conflicto en ambas naciones, se dan múltiples soluciones que pueden llevarse a cabo para el desarrollo de la paz. Otro punto importante que subraya Kant es el de la apropiación de los territorios. Kant menciona que un estado no puede verse como una propiedad, como una cosa, porque el estado está conformado por quienes lo habitan. Entonces, el propio estado tiene, o el propio lugar del que se está hablando, tiene sus propias raíces en la sociedad. Entonces, un extranjero no puede venir a apropiarse de un territorio y por lo tanto también de la gente que esté ahí e inmediatamente decir que ya ese territorio ahora forma parte de quien lo ha conquistado, porque la gente va a seguir identificándose con la nación de la cual ese territorio perteneció antes de ser conquistado, y entonces jamás podrá decirse que esa parte del territorio va a estar en paz, porque va a estar en un conflicto en el que no se le va a permitir que la gente que pertenecía a una sociedad antes de ser conquistada pueda llevar a cabo su libre desarrollo según como antes de ser conquistados lo habían estado desarrollando. De este modo podemos decir que cuando una nación invade a otra y le quita su territorio, pero la gente que estaba en ese territorio, que pertenecía a la nación que fue conquistada, sigue habitándolo, podemos decir que jamás va a poder decirse que ese territorio es completamente de la nación que se ha apropiado de él. ¿Por qué? Porque la gente que es la que lo habita es la que conforma el estado, no tanto el territorio. Ahora, otro punto importante que subraya Kant es que ningún estado debe inmiscuirse en los asuntos de otro estado a la fuerza. Es decir, que un estado no puede decir yo voy a ir a solucionar tus conflictos porque a mí me place, porque se estaría tratando de una invasión en donde los ciudadanos de la nación a la que está siendo invadida se verían perjudicados y además no se sentirían gratificados de esa intervención porque estarían vulnerando sus derechos. Claro, una intervención justificada en que el Estado pida ayuda de un externo para que lo ayude a solucionar sus problemas internos es válido,
Es válido porque el Estado reconoce que no puede consigo mismo y necesita un apoyo externo. Pero cuando un apoyo externo, entre comillas, apoyo porque nunca fue requerido, entra en una nación y ésta no solicita su intervención, inmediatamente se convierte en un asunto de intereses políticos. Y la nación que ha intervenido, lo único que busca no es realmente solucionar los conflictos de esa nación, sino ver por sus propios intereses que puede sacar provecho de ese conflicto que se encuentra entre esos ciudadanos. Y por último, Kant señala que incluso en la guerra hay reglas, es decir, que no todo está permitido, porque él dice que hay que tener cuidado con las hostilidades que un Estado le produzca a otro y que estas hostilidades sean perjudiciales para mantener una confianza en la paz que podría mantenerse en un futuro. Es decir, si un Estado se pasa de sanguinario con otro, en un futuro va a ser difícil confiar otra vez. En este sentido, tenemos que hablar de una igualdad de fuerzas y no en una sobreposición de fuerzas, porque en este caso ya estaríamos hablando de un asunto de dominación de poder. Entonces tiene que haber una paridad en el poder y tiene que haber reglas en la guerra para que no se cometan injusticias en el sentido de atentar contra inocentes. Ahora bien, este tipo de hostilidades que pueden llevar a que se pierda la confianza entre ambas naciones son sobre todo hostilidades que se dan de manera cobarde, es decir, que se da cuando a quien vas a atacar está despistado. Y entonces, como el ataque no se da de frente, ya en cualquier momento a quien ha sido atacado desconfía de quien lo atacó, porque no sabe cuándo se le va a ocurrir otra vez atacarle por sorpresa. Entonces ya va a ser muy difícil que un tratado de paz se pueda establecer entre estas dos naciones. Así pues, cuando la guerra se da en cualquier ámbito político, social, económico, siempre tiene que darse de frente, porque si se da por la espalda, después esto se va a convertir en una guerra que nunca va a terminar, y nunca va a terminar porque entre ambas naciones existe la desconfianza en el otro y por lo tanto no va a poder haber un sentimiento de seguridad para poder llevar a cabo la paz. Finalmente, cuéntanos en los comentarios qué piensas acerca del tratado de paz que menciona Kant y en qué otros ámbitos crees que podría también llevarse a cabo.